¿Cómo están amigos y usuarios que siguen permanentemente la plataforma virtual del Hospital Regional de Huacho y de la Red de Salud Huaura Ollón? Como cada semana, llevando a todos ustedes, amigos que siguen esta plataforma informativa, el programa de telecapacitaciones que está a cargo de los especialistas y profesionales de nuestra institución hospitalaria. En tal sentido, el día de hoy vamos a contar con la participación del químico farmacéutico Víctor de la Cruz Legua, jefe del Departamento de Farmacia. Él nos hablará de un interesante tema denominado uso racional de antibióticos. Y a través de esta importante exposición, el doctor Víctor de la Cruz nos brindará adecuados consejos para poder consumir responsablemente los medicamentos que nos prescriben los médicos tratantes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle el tiempo al doctor Víctor de la Cruz para que él pueda iniciar esta importante exposición. Doctor Víctor de la Cruz, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos, amigos de Huacho y los trabajadores de acá de nuestra institución, de nuestro Hospital Regional de Huacho. Si bien cierto, siguiendo con la exposición de los temas dados por nuestra área de Relaciones Públicas, hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿no? Uso racional de los antibióticos. Para ello, tenemos que conocer varios aspectos muy importantes con respecto a que estos fármacos pueden producir resistencia bacteriana, pueden producir algún otro tipo de efectos en nuestro organismo, y como consecuencia de ello, el uso inadecuado de estos antibióticos va a producir resistencia bacteriana. Esto nos va a indicar de que, lógicamente, nuestro organismo ya no va a poder percibir, ¿no?, la muerte o la destrucción de cierto tipo de bacterias. Existe entonces una guía para el uso racional de antibióticos. Ello conduce lógicamente a conocer algunos aspectos importantísimos de una forma más didáctica, de una forma más presencial, en la cual nos va a permitir lógicamente llegar más rápidamente a la población. ¿Qué cosas son los antibióticos? Los antibióticos en sí son sustancias químicas que son las que van a producir la muerte o la destrucción de las bacterias. En algunos otros casos van a producir el crecimiento bacteriano en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque estos antibióticos van a actuar específicamente inhibiendo o destruyendo las funciones vitales que tiene la bacteria. Entonces, ello conlleva a que debe de usarse de una forma adecuada el uso de estos fármacos. ¿Quiénes garantizamos o quiénes nos garantizan el uso adecuado de estos antibióticos? Lógicamente, nuestros prescriptores. Nuestros prescriptores médicos son los profesionales o los especialistas adecuados al uso adecuado de estos antibióticos. ¿Por qué? Porque solamente se deben de usar cuando se producen enfermedades producidas por bacterias o cuando se produce una infección bacteriana. Porque sabemos nosotros de que las infecciones son producidas por diversos tipos de bacterias. Ellas son las que van a ocasionar las enfermedades. Y lógicamente, al darle el tratamiento adecuado con el uso de antibiótico, bajo el antibiótico adecuado, bajo la dosis adecuada y el tiempo adecuado, vamos a permitir, lógicamente, la destrucción o la muerte de la bacteria y mejoría del paciente, porque se va a atacar específicamente la enfermedad, y ello conlleva, lógicamente, que exista una adecuada mejoría del paciente. ¿Y a qué nos conduce específicamente la resistencia
a los antibióticos cuando hay un uso inadecuado. Este uso inadecuado obedece lógicamente a cuando el paciente no respeta las condiciones dadas por el profesional. Muchas de las cosas que se ha observado en nuestro paciente es que al verse por una mejoría de 3 a 4 días, ya no toman los antibióticos. Los antibióticos, por regla general, se deben de usar su esquema de tratamiento por 5 a 7 días, pero muchos de ellos, al no seguir una adecuada prescripción, dejan de tomar el antibiótico y eso crea, en muchos de los casos, ¿no? Proliferación de la bacteria y hace de que los antibióticos no se destruyan totalmente a los fármacos, a las bacterias en sí, y estas van a ir en la propia bacteria, haciendo que próximamente ese mismo antibiótico no va a producirle ningún tipo de efecto al uso del fármaco a utilizar. ¿Por qué se hace uso racional de los antibióticos? Porque efectivamente muchas de las personas, ¿no?, usamos los antibióticos de una forma inadecuada, ¿no? Lo usamos específicamente cuando tenemos afecciones virales, como es la gripe, como es dolor de garganta, ¿no? Como es afecciones que no tienen ningún tipo de que ver con bacterias. Entonces, muchas de las personas llegan a automedicarse, ¿no?, ante una presencia de una gripe normal, y eso hace, lógicamente, de que no actúe el antibiótico. Los antibióticos no actúan frente a virus, sino que frente solamente a bacterias. Ese antibiótico que ha tomado el paciente va a crear mutaciones en las bacterias, haciendo de que éstas, ¿no?, se acostumbren a los fármacos, ¿no? Y esto conlleva lógicamente que exista luego la resistencia a los antibióticos que se van a presentar en cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué debo de preocuparme sobre la resistencia a antibióticos? Debo de preocuparme muchísimo porque el próximo fármaco a utilizar, ¿no?, el próximo antibiótico a utilizar frente a una infección bacteriana, esta no me va a hacer ningún tipo de efecto, ¿no? Y eso conlleva lógicamente a una preocupación muy importante en el profesional, porque va a tener que determinar qué tipo de antibiótico hay que utilizar frente a una bacteria que puede ser en algunos casos muy letales en los pacientes, ¿no? Y si no minimizamos esta resistencia bacteriana o este uso irracional de antibióticos, ¿no?, puede llegar a producir la muerte en el paciente. Porque no vamos a encontrar de forma adecuada qué antibióticos va a utilizarse frente a la bacteria que está minimizando, ¿no?, su organismo o la enfermedad que tiene el paciente. Es por eso de que efectivamente hacemos de que los antibióticos deben de usarse de forma adecuada. El prescriptor, cuando hace un diagnóstico de la enfermedad bacteriana en un paciente, sabe qué tipo de antibióticos va a tener que utilizar a combatir esta enfermedad. Por eso que se le da el antibiótico adecuado, la dosis adecuada y el tiempo en la cual va a permitir de que esa bacteria se elimine en un 100%. Por eso que efectivamente se tiene que cumplir al pie y a la regla lo indicado por el profesional cuando se usa o cuando se prescribe antibióticos. Las recomendaciones en estos casos están de que no hay que usar o abusar de estos fármacos, ¿no?, especialmente los antibióticos, cuando no se debe de utilizar, ¿no? Solamente
los antibióticos se utilizan cuando existe una infección bacteriana identificada ya por el médico. Sabemos que existen numerosos antibióticos en el mercado farmacéutico, ¿no? Sabemos de que el profesional que está al margen de ello sabe qué tipo de fármaco hay que utilizar frente a la bacteria que está causando esta enfermedad. Entonces, nos vemos en la situación de que tenemos que manejar, el profesional tiene que manejar, ¿no? Indicar todas las condiciones adecuadas al paciente para que pueda llevarse todas estas situaciones de forma adecuada. Sabemos de que si no hay un control de estos antibióticos, se estima de que exista, dice para el año 2050, cerca de 10 millones de muertes al año. ¿Por qué? Porque esto va a permitir de que se adopten resistencias bacterianas en el organismo del paciente. Y al no encontrar un antibiótico adecuado a las enfermedades que se produzcan, esto va a permitir, lógicamente, que se produzcan muertes en el paciente. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar el antibiótico adecuado para un tipo de bacteria que ya ha producido ya resistencia hacia ella. Por eso es importante controlar y hacer uso racional de estos fármacos, de estos antibióticos, ¿ya? Porque si no se usa en forma adecuada, esto va a contrarrestar y a producir resistencia bacteriana. Entonces, la recomendación del caso es que el profesional médico, ¿no? Al dar la orientación sobre el uso adecuado de los antibióticos, esto debe de usarse solamente cuando existan infecciones bacterianas. No usarse cuando existan infecciones víricas, porque los antibióticos no actúan frente a los virus, no actúan frente a un dolor de garganta, no actúan frente a una gripe, no actúan frente a un resfrío. Entonces, y eso ocurre muchas veces en nuestra población, ¿no? Que hacen uso y abuso irracional del antibiótico, que en muchos de los casos no los conocen, ¿no? Se automedican. Entonces, para ello, tenemos que recurrir a nuestros profesionales para que le dé las condiciones necesarias y poder nosotros atender en forma adecuada al profesional, al paciente, y pueda salir airosamente de su enfermedad. Doctor Víctor de la Cruz, por esta charla importante que va en beneficio de la salud de nuestra población. Importante porque nos ayuda a ampliar los conocimientos que debemos tener todos para poder utilizar adecuadamente, como usted lo ha señalado, los medicamentos que prescriben los profesionales de la salud. Amigos usuarios de la plataforma virtual del Hospital Regional de Huacho, a todos ustedes, gracias por seguir esta transmisión y nos volvemos a reencontrar en una nueva oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¿Te congeló tu...?